No más videos de Stan Riesberg, dijo el Lauch, y les voy a hacer caso. Espero que no me los pidas después. ¿Cómo andan, chicos? Buen día, buenas tardes. Hoy quiero, primero saludarlos, desearles que estén bien y proponerles este temita para pensar. No tomen estas tareas como una presión, como una obligación, sino como un momento en donde puedas pensar algo que te sirva, que te resulte útil, intenso. Por eso me gusta que lean un poco y que también dejen de leer y se miren ustedes mismos, ¿no? Bueno, el tema que les propongo es el tema del placer. Rápidamente quiero hablarles de Epicuro, que ha sido el filósofo que más se lo reconoce en este tema, porque para Epicuro el placer era lo más importante. Él tenía un jardín en donde el letrero era ese: aquí eres bienvenido, amigo, porque el placer entre nosotros es el bien máximo. Se puso un jardín en Atenas y incluso recibía mujeres, cosa muy rara en la época. Y ahí vivían pobremente, pero con el placer como bien supremo. Por eso la pregunta que les quiero hacer ¿es el placer lo más importante para vos? Contrariamente a lo que se piensa, Epicuro no es que se dedicaba desenfrenadamente a los placeres, todo lo contrario, tenía como una aritmética del placer. Él disfrutaba las cosas, pero disfrutaba sobre todo el placer en reposo. Para los antiguos había como dos tipos de placeres: el placer en movimiento y el placer en reposo. El placer en movimiento es intentar alcanzar algo para que me dé placer. Y el placer en reposo es suprimir todos los dolores y quedarse como en un estado de no dolor. Y eso era el placer máximo para Epicuro, no sufrir dolor. Bueno, estuvo muy enfermo en su vida Epicuro. Murió a los 70 y pico de años, pero tenía algunos problemas estomacales, hidropesía, lo tenían que llevar a veces en una especie de triciclo. Pero fue muy querido y muy venerado también por sus sucesores. Fue una escuela que duró unos 700 años. Se le hacía bustos y la gente decía: ¿y qué pensaría Epicuro en esta situación? Era una figura casi religiosa, a pesar de que él no abogaba por ningún tipo de religión. Que para él los dioses, si existían, no nos daban mucha bola. Y tampoco había que tener miedo a la muerte, dice él, porque cuando la muerte esté yo no voy a estar. Y para él todo un conjunto de átomos que caían y se entrechocaban, y eso somos. Entonces la idea era ser felices, con placer en este mundo, evitándonos cualquier tipo de dolor. Él tenía una especie de receta que se llamaba el tetrafármacon, que no es el vino con pasti, como dijo una vez un alumno. El tetrafármacon era como 4 consejitos para vivir bien: no preocuparse de los dioses, no preocuparse de la muerte, el bien se puede alcanzar porque es una cosa fácil, se puede obtener, y el mal se puede soportar, o el dolor se puede soportar. Entonces, en principio, todo placer es algo bueno para Epicuro y todo dolor es algo malo. Pero él dice: no todo placer es conveniente para nosotros y no todo dolor se debe evitar. Por ejemplo, si vos querés obtener, querés correr una maratón porque eso te va a dar placer, seguramente vas a tener que pasar por dolores para llegar a obtener ese placer, ¿no? Entonces, de esa manera él se mantenía buscando el placer, esquivando el dolor, pero no cualquier tipo de dolor. Por ejemplo, de nada servía darse un gran placer si después eso te iba a generar mucho dolor. Por eso había que ser como muy inteligente para vivir con placer en la época de Epicuro. Bueno, fue defenestrado Epicuro, lo trataron muy mal los filósofos contemporáneos y los que vinieron después. Dante, por ejemplo, lo pone en el 6º círculo del infierno, Epicuro, porque
dice Dante, ahí está Epicuro en el sexto círculo del infierno porque piensa que el alma se muere y como que Dante no le perdonaba el hecho de que Epicuro decía que el alma se moría. Y para Epicuro, como todo era átomos, inclusive los internos, nosotros conocíamos por medio de átomos que se entrechocaban y eso somos, cuando nos morimos nosotros, el alma también se muere. Bueno, entonces les dejo acá en el Classroom algunos textos de Epicuro para que ustedes puedan pensar un poquito en este filósofo, rendirle homenaje. Quería decirles algo más. Para Epicuro el tema de la amistad es fundamental para el placer, digamos, de la vida. Él dice que la sabiduría se arma de tal manera que podemos ser felices, sobre todo con la amistad. Algo así es la frase. Bueno, él le escribe a un amigo y le dice, todos los dolores que estoy sufriendo en el cuerpo se mitigan porque recuerdo los diálogos que nosotros teníamos. Entonces la charla con el amigo para él era una especie de refresco para el alma. Entonces la amistad era como el máximo de los placeres para este sabio. Bueno, ahí les dejo entonces las dos preguntas y deseo que estén muy bien y que tomen este momento con mucha calma también. Para Epicuro lo importante es estar como sereno, no solo no sufrir dolor físico, la aponía, sino estar como con una tranquilidad de la ataraxia. Él pensaba eso y pienso que les puede servir a ustedes también vivir con la máxima tranquilidad este momento. Todo pasa y todo lo que ustedes quieren disfrutar ahora lo van a disfrutar seguramente de otra manera y con más plenitud. Así que les mando un beso grande y ahí les dejo las dos preguntas. La primera, ¿es el placer lo más importante en mi vida? Y la segunda, ¿debo razonar los placeres o abandonarme irracionalmente, dármela en la pera? Esas son las dos preguntas que les dejo. Los quiero mucho, los extraño. Me gustaría también compartir más momentos con ustedes y seguramente así será en el futuro. Les dejo un beso a todos.